Hablar de educación sexual integral, está con nosotros la docente Vanessa Escobar, está con nosotros el licenciado en psicología José Municoy Tejedor. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, ¿podemos dar una definición, Vanessa, digamos, qué engloba esa educación sexual integral? Sí, bien, la educación sexual integral, bueno, primero es una herramienta pedagógica que nos permite trabajar distintos planos de la sexualidad entendida, como lo define la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta el plano afectivo, el plano ético, el plano jurídico. O sea, tiene que ver con la afectividad, no solamente como lo definen muchas veces los adultos, que relacionan sexualidad con el coito, con el acto sexual, sino que es cómo vivimos nuestras emociones, cómo pensamos nuestro cuerpo en un determinado momento, en un determinado contexto histórico. Tiene que ver con toda la sexualidad. Y la ESI sería esta herramienta pedagógica que nos permite pensarnos y nos permite también problematizar y desnaturalizar todo lo que he construido en torno a esa persona como sujeto sexuado. Licenciado, cuando nos toca hablar con nuestros hijos de sexualidad, como lo decía la docente, hablamos de un montón de cosas. Dentro de la escuela, ¿por qué es importante que se hablen estos temas? Creo que en primera instancia lo que tenemos que tener presente es que cuando hablamos con nuestros hijos, sobre todo estamos hablando de nuestras propias sexosofías, o sea, nuestras biografías sexuales, en términos, nosotros tenemos toda una experiencia de vida, nuestro cuerpo ha sido sexuado, sí. Hablamos muchas veces de nuestra experiencia, estas experiencias a veces no alcanzan efectivamente a representar la totalidad del universo de posibilidades. Creo que la ESI en ese sentido, como plantea Vanessa, es una herramienta pedagógica muy fuerte, muy potente, porque precisamente pone el eje en los derechos. Evidentemente, si queremos una sociedad que sea realmente respetuosa de la diversidad, necesitamos en primera instancia poder visibilizarla. Y en ese sentido, entender la sexualidad en el plano del afectivo es también entender que hay muchas formas de vivir la sexualidad, que no hay solamente una y que es la que generalmente se ha intentado imponer y es la cual estamos intentando combatir ahora. Es esa diversidad que ¿qué incluye, licenciado? Podemos hablar de orientaciones, podemos hablar de identidades, podemos hablar incluso de la forma en la cual nos vinculamos en términos sexoafectivos, incluso desde la forma en la cual pensamos la familia. Creo que eso es también interesante, porque en este momento en el cual estamos siendo testigos de esta campaña de "Con mis hijos no te metas", queda claro que también se está planteando un solo modelo de familia, donde no existen otro tipo de modelos, donde efectivamente las parejas homosexuales o incluso las compañeras lesbianas que tienen hijas, que están en pareja, o los compañeros gays que están, o incluso todo lo que son las identidades trans, que efectivamente en algunos casos tienen hijos. Esto no es un problema, pero sin embargo se interpela y se intenta querer imponer un determinado modelo de familia con claros fines reproductivos, donde en realidad lo que se deja de lado totalmente es que el objetivo de la sexualidad sobre todo tiene que poder ser una forma de conectarnos entre nosotros, de vivirlo desde un plano placentero y también responsable, que es uno también de los ejes, porque cuando se habla de sexualidad, incluso fuimos testigos de lo que fue en su momento en la campaña contra el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, donde se ha mucho eje en la cuestión de la prevención, y efectivamente la prevención, que va para cualquier género, porque a veces queda lamentablemente subsumido a que las responsables de la prevención deben ser las mujeres, es también uno de los ejes de la ESI. Uno piensa en aquel chiquito que a lo mejor se crió en una familia teniendo dos papás o dos mamás y se inserta en lo que es el ámbito escolar y de golpe se encuentra con gente que le pone en tela de juicio eso que para él es tan natural. ¿Qué pasa cuando hasta el mismo docente en una clase o en una clase de educación sexual pone en juicio algo que es un entorno familiar prácticamente de él y sumamente natural? André. Vanessa, vemos que este tema también se presta a una gran polémica y vos estás, digamos, en el lugar que es el más cercano a los padres y ya habrás notado ciertas manifestaciones de rechazo. Creo que la ignorancia es el mayor obstáculo que tenemos que vencer, porque creo que la ignorancia crea miedos y me parece que lo que hay es miedo. ¿Y vos a qué crees que son esos miedos? ¿En qué están fundados esos miedos? Sí.
Bueno, tiene que ver con muchas cosas. Primero, el gran poder que todavía ejercen las iglesias en los territorios. Eso es sin lugar a dudas algo que marca muchísimo, y detrás de todas estas campañas que han desatado sobre todo las iglesias, la campaña de miedo y desinformación fundada en mentiras, y creo que es eso. Si yo tengo desconocimiento sobre una herramienta y me dicen que a mi niño, a mi niña de 6 años, 5 años, les van a enseñar a masturbarse en la escuela y a tocar sus partes íntimas en grupo, y seguramente mi reacción quizás sea la misma. No. Por eso yo creo que siempre tratamos de tener un trabajo en conjunto con la familia, poder charlar con ellos y obviamente entender que la educación no es exclusiva ni de la casa ni exclusiva de la escuela, sino que en realidad tiene que haber un tejido de redes, porque el niño en realidad es el mismo. En la casa cumple el rol de hijo, en la escuela cumple el rol de estudiante, pero en realidad es la misma persona, y poder ver cómo se puede trabajar en conjunto y derribar esos miedos. Hay incluso cuadernillos que se han confeccionado a partir de la ley 26.150, con la que nosotros trabajamos muchísimo en las reuniones, mal llamadas reuniones de mamás muchas veces, o llamadas reuniones de padres, en las cuales asisten en su 100% mamás, que son quienes hacen cargo de sus niños y niñas, y entregamos esta revista que se llama ESI para charlar en familia, brindándole una herramienta y contrarrestando toda esta campaña de desinformación, y mostrándole incluso, yo en mi materia, yo soy profe de lengua y literatura, trabajo y les muestro a ella qué vamos a trabajar, cuáles son los videos que vamos a pasar, por qué es importante esto, por qué es importante que entendamos que la violencia en el noviazgo puede prevenir femicidio, por qué es importante que nuestros niños y niñas entiendan que distinguir la caricia del abuso es fundamental en la infancia, por qué hay ciertos temas que no podemos dejar pasar o que sigan formando como mucho tiempo parte del currículum nulo de la escuela o del currículum oculto. ¿Por qué? Porque sexualidad se enseñó siempre. Bien, desde el momento que nos decían las niñas jugamos con aquello, o cuando las chicas salíamos corriendo detrás de una pelota, nuestra señora nos detenía y decía, eso es de varones, porque te podés golpear, y nos mandaban a las galerías o nos marcaban ciertos territorios, ciertas formas de sentarnos, ciertas conductas, estaban marcando nuestro cuerpo, y eso es educación sexual también. O sea, siempre fuimos educadas sexualmente, pero hoy lo estamos haciendo explícito, y creo que ahí quizás el choque, pero creo que con un trabajo quizás más abierto entre la docencia y los padres, lo cual no es sencillo, porque no todos los papás y las mamás reaccionan de la misma manera, pero creo que por ahí puede ser, y obviamente también el apoyo del Ministerio de Educación con muchas campañas que pongan en debate todas estas mentiras que se están sosteniendo alrededor, y creo que quizás por ahí... el tema es la familia, pero no los chicos. Eso es importante también, porque cuando los papás incluso vienen muchas veces o a cuestionar o a preguntar, los chicos mismos dicen, pero a mí me encanta educación sexual integral, nosotros lo necesitamos, y ellos realmente lo esperan, lo solicitan, incluso se enojan con los docentes o las docentes que dicen, no, bueno, yo soy profe de tal materia, en mi clase no vamos a dar eso, y ellos se enojan y marcan, con este profe, esta profe sí vemos los temas que nos interesan, y en esta materia temas que nosotros no nos interesan. O sea que no hay un rechazo de parte de los chicos y las chicas, sino de los adultos. Y para aquellos detractores de la educación sexual integral, hay que decirle que hablar de sexo es lo más natural del mundo, y es mucho más natural que hablar de química, es mucho más natural y habitual que hablar de matemáticas, de física, hay que decirlo, ¿no? Por eso les gusta tanto a los chicos, ¿no? Y yo estaba pensando, José, que es un cambio cultural todo esto. Venimos de 5.000 años de existencia de una forma construyendo una sociedad que hoy nos damos cuenta que no es tan correcta, que tiene muchas falencias, y esto también es evolución. Y como toda evolución va a llevar un par de generaciones a hacer este cambio. ¿Cuáles son los riesgos que significa que nos demoremos en empezar a enseñar a los chicos educación sexual integral? Porque yo creo que es fundamental para prevenir males futuros, cuando sean grandes. Sí, permíteme primero quizás hacerte un contrapunto con algo que dijiste en relación de que sería fácil, que nos resulta fácil, en particular a los adultos, hablar de sexo. Sí, habrá que ver de qué sexo hablamos, por empezar, ¿sí? Y en segunda instancia... Educación sexual, me refiero. Sí, no, pero por eso también me parece que creo que es parte del debate, cuando se nos plantea que las familias son las responsables de... En realidad vos te encontrás con muchos chicos, y creo que Vane tiene sobrada experiencia también, donde efectivamente llegan a los 16, 17 años. Sin haber hablado del tema. Sin haber hablado jamás con su familia. Entonces cuando nos transmiten o nos quieren decir que de educación sexual hablo en mi casa yo,
la realidad es que te encontrás con que la mayoría de las veces no se habla. ¿Sí? Y en el marco de eso, y en el marco de campañas de, por ejemplo, la abstinencia, donde el mejor método anticonceptivo es que no se tengan relaciones sexuales, muchas veces pibas que quedan embarazadas, lo que te plantean es que directamente no conocían o no sabían, pero que su método era la abstinencia. Claro. Y que, bueno, lamentablemente, como puede suceder, en algún momento pueden haber tenido algún tipo de encuentro heterosexual y efectivamente... ¿Y sabes lo que va a pasar? Que el único lugar donde van a poder hablar de sexo va a ser la escuela. O es la escuela muchas veces. Lamentablemente. Sí, sí. ¿No? Sí, y también en esto es la escuela. Hoy tenemos el acceso a las redes sociales, a la información a través de internet, donde brota mucha información, da información que incluso se contradice. Por eso está bueno, efectivamente, que es una de las pautas claras que marca la ESI, donde lo que se intenta, y está orientado hacia ahí, es que la información que se brinde sea científica, validada, donde tratemos también de ordenar la información. Estamos hablando de momentos en los cuales estamos atravesados por estas llamadas fake news, estas noticias falsas, y también la ESI está siendo víctima de fake news, donde esto que comentaba la Vane es fundamental. Digo, están queriendo deslegitimar la potencia de la ESI, la validez de la ESI, planteando que, por ejemplo, los docentes van a enseñar a los chicos a tocarse con 5 años, y entre ellos, digo, a ese grado estamos llegando. Estamos llegando también al momento en el que se piensa que se va a extinguir la raza humana. Sí. Se va a extinguir. Si no está papá, mamá, se extingue la raza humana. Eso se piensa. Sí. Y él hablaba de evolución en términos tecnológicos, también habría que hablarlo. Digo, si fuese por eso, hoy no hace falta una pareja heterosexual casada para poder tener un hijo. Claro. Entonces, digo, ¿desde dónde nos paramos? Sí. O desde dónde, qué discursos y de dónde los estamos diciendo. De todas formas, sí me parece algo importante a señalar en esta discusión que venimos dando, donde nosotros este jueves vamos a estar realizando, junto con las compañeras de paridad y de cupo trans, que son otras 2 leyes, junto con la ley de ESI provincial, que se viene dilatando su aprobación en el Senado. El jueves, de las 12 horas de la legislatura hasta las 18, va a haber 5 espectáculos que luego, si nos dan tiempo, quisiéramos poder comentarles al público. También compartimos el reconocimiento de que con esta campaña de desinformación, de tergiversación de la información, hay familias y hay personas que tienen hijos, que sus hijos van a la escuela y que genuinamente pueden tener temor frente a eso que le comentan. Claro. Y quizás lo que se resolvería precisamente pudiendo escuchar y que ellos mismos puedan interpelarse de la información que están recibiendo y se les está brindando. Salo. Claro, sí, es justamente lo que les iba a comentar, es ese miedo que surge de la misma desinformación. A ver, por ejemplo, ¿a partir de qué edad se implementaría esta educación? Y, por ejemplo, ¿cómo sería el temario, ¿no?, de los más chicos? Es la duda que yo tengo. De los más chiquitos, ¿cuáles serían algunos puntos del temario a tratar, por ejemplo? Bien, las partes del cuerpo, nombrarlas. Bueno, la educación sexual integral primero está pensada para todos los niveles del sistema educativo. Inicial, desde los 4 años, inicial, primaria, secundaria, y para los formadores de formadores, o sea, en superior. En primaria, por ejemplo, el reconocimiento de las partes del cuerpo, la valoración de la afectividad, los vínculos, la distribución del espacio, el tema de los juguetes, bien, que los juguetes no tienen género, los colores, bien, siempre el rosado para las nenas, el celeste para los varones. El ponerle nombre a las partes del cuerpo es muy importante, y el poder entender que nuestro cuerpo también es un territorio soberano y que podemos decir no cuando, sin poder, digamos, diferenciar eso, la caricia del abuso. Claro. ¿Qué pasa cuando un familiar o cuando alguien del círculo íntimo toca nuestro cuerpo siendo niños y siendo niñas sin nuestro permiso? ¿Qué podemos recurrir a la docente para contarle esto, teniendo en cuenta que si no nos gusta, que si no nos produce placer, que si nos genera incomodidad, y que si los niños y las niñas dijeron no y ese adulto continúa, obviamente estamos ante la presencia de un abuso, y eso también es muy importante trabajar en la primera infancia, algo que las estadísticas y las cifras nos han mostrado, que el 75% de los abusos sexuales infantiles son cometidos en el ámbito intrafamiliar, y eso es importante. O sea, educación sexual lo van a dar las familias. ¿Cómo puede ser que dé educación sexual integral la misma persona que está abusando de esos pequeños, esas pequeñas? Me refiero al abuelo, al tío, al papá, al hermano, al primo, y detrás de eso toda una cadena de complicidades. Y ahí volvemos a revisar, como todo tiene que ver con todo.
porque este concepto de familia que ellos plantean, que estos grupos antiderechos plantean, tiene que ver también con una cultura del silencio, porque todo lo que pueda ser denuncia, todo lo que pueda ser, denuncia de maltrato de parte de la mujer, denuncia de abuso de parte de los menores, implica romper los lazos o romper ese vínculo que para ellos sagrado que es la familia. Entonces está todo condenado y confinado en un manto de silencios eternos, donde niños y niñas después de 20, 25 años pueden contar y decir, yo tenía terror de decirlo, lo decía mi mamá y mi mamá no me decía que bueno, que eso no podía ser, que si yo llegaba a contar eso, mi abuelo se podía enfermar, le podía pasar tal cosa, y las historias son siempre muy similares. Se sentían culpables de romper lazos, como que eran esos, sagrados. Entonces también todas estas estructuras se han conservado bajo el dolor, bajo el silencio y bajo el ocultamiento de un montón de atrocidades. Entonces ahí volvemos a hablar qué es la familia, qué es lo sagrado de la familia y qué se está defendiendo también. Y la última cortita, ¿a qué edad estipulan más o menos poder enseñar los métodos anticonceptivos para la relación sexual en sí, digamos, el acto sexual, digamos? Y los métodos anticonceptivos están pensados a partir de la edad de la pubertad, en la secundaria, fines de la primaria, en las últimas partes, claro, de la primaria y de secundaria.